Corrupción es la mano que se mete en medio de una comida y una boca. Son bolsillos llenos que de su propio peso harán caer a su portador. Es la ambición negativa, el cáncer del pueblo. Un embudo injusto. Hijos de puta. ¿Sabía usted que hay un país en África que se llama Guinea Ecuatorial que tuvo la bendición divina de que hace muy poco, unos pocos años atrás, se descubrió que tenía reservas de petróleo excepcionales? Parece una bendición. Además, Guinea Ecuatorial tiene más del 85% de sus habitantes por debajo de la pobreza. Y además tiene una de las peores tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna de todo el planeta. Pero no fue ninguna bendición para Guinea Ecuatorial. Por un problema. La corrupción. El dictador de Guinea Ecuatorial, que hace muchos años que está en el poder a sangre y fuego, no hay ningún orden de oposición permitida dentro de las reglas de juego del dictador, se apropió de todo lo que ingresó en el país. Lo tiene depositado en cuentas en el exterior, en paraísos fiscales. El New York Times informa de que el Estado americano confiscó algunos de los yates y aviones de lujo que el hijo del dictador compró en los últimos meses en los Estados Unidos. Mientras los chicos se mueren antes de cumplir un año de edad, la corrupción es un flagelo fenomenal. La corrupción significa el egoísmo extremo, exacerbado, el egoísmo casi sin calificativos morales posibles. La corrupción significa costos para la economía fenomenales. La corrupción significa un ejemplo totalmente destructivo para los jóvenes particularmente, lleva al nihilismo, al cinismo, a la falta de credibilidad en nada. Vamos a reflexionar sobre la corrupción. En primer lugar, vamos a tratar de derrumbar algunos mitos sobre la corrupción. Vamos a reflexionar sobre si la corrupción no realmente es en el sector público como se piensa. Vamos a reflexionar sobre qué diferencia hay entre las pequeñas coimas y las grandes corrupciones. En Colombia se destapa otro escándalo de corrupción. Los recursos para la educación de los más pobres estarían siendo defraudados por particulares. Vamos a tratar de ver si es verdad eso de que a la gente no le importa mucho la corrupción. Vamos a ver algunas razones estructurales de la corrupción y vamos a ver finalmente cómo se puede combatir a la corrupción. Y hay buenas noticias que se las diré al final de todo. Hay esperanza. En primer lugar, normalmente se dice que la corrupción es un tema de los gobiernos. No es un tema de los gobiernos solamente. Desde ya que puede haber corrupción en los gobiernos, como los ejemplos que mencioné. Siemens corrompió en los últimos 30 años en 60 países del mundo para lograr que sus productos fueran adquiridos por los gobiernos. Corrompió sistemáticamente. Según
los tribunales de justicia americanos, formaba parte de las prácticas usuales de la empresa. Siemens trató de corromper al gobierno de Menem en la Argentina para llevarse un contrato de producción de documentos de identidad de $1.000 millones. En Argentina, un exdirector de Siemens fue acusado de abuso de confianza por presuntos pagos de sobornos para adjudicarse un proyecto en el país. Ilícito la coima, ilícito apropiarse de lo ajeno. Los tribunales americanos decretaron el juicio criminal contra 11 de los más altos responsables de Siemens, porque como Siemens está inscripta como una empresa de los Estados Unidos, y ahora hay una ley que persigue las prácticas corruptas de empresas que están en los Estados Unidos, ahora les están haciendo un juicio criminal. Cuando en el juicio inicial, hace 2 o 3 años atrás, se le preguntó al responsable de la caja chica de Siemens si no estaba arrepentido de haber durante tantos años sobornado a tanta gente, causando tanto daño a la sociedad, contestó: en realidad nuestro problema es que nosotros hemos faltado al 11º mandamiento. Le preguntó el fiscal: ¿y a qué se refiere cuando dicen que han faltado al 11º mandamiento? The 11th commandment is, don't get caught. Don't get caught. Don't get caught. Hasta 1999, en las leyes de Alemania, estaba permitido deducir de los impuestos por parte de las empresas que pagaban sobornos de corrupción, deducir los sobornos que se pagaban de los impuestos, como gastos de venta de las empresas. Recién en ese año la Unión Europea en su conjunto dictó disposiciones que hacían ilegal el pagar corrupción. Así que, en primer lugar, la corrupción no es un tema de los gobiernos. La corrupción es un tema mucho más entrelazado. Siempre que hay un corrupto en el gobierno, hay un corruptor en el sector privado. En segundo lugar, los ciudadanos piensan, cuando piensan en corrupción, piensan normalmente en las pequeñas corrupciones. Dicen: tuve que pagar una coima para conseguir un carnet para algún trámite, o tuve que pagar una coima en un trámite, o le tuve que pagar, como se suele decir en México, una mordida al inspector de tráfico, al guardia de tráfico, para que no me hiciera una multa. Este tipo de razonamiento tapa las grandes corrupciones, porque las grandes, las que realmente perjudican a los países en gran escala, no son las mordiditas de los guardias de tráfico ni las pequeñas coimas de empleados administrativos menores. Las corrupciones grandes son las colusiones entre la policía y los grupos criminales del juego, los grupos criminales del narcotráfico. Por ejemplo, cuando se demostró que una altísima figura política en los Estados Unidos propiciaba por un lado algunas de las guerras y por otro lado era codueña de las empresas que más le vendían al Estado en las situaciones de guerra. Las colusiones grandes son las que tienen que ver con fondos que van a las campañas electorales en forma oculta, sin transparentar. El financiamiento por debajo de las campañas electorales es un instrumento muy importante de extorsión del sistema político. Porque para que haya democracia real, todo financiamiento de una campaña electoral primero está regulado, tenga límites,
Y segundo, sea transparente, que la gente sepa de qué se trata. Les mostré que la corrupción no solo es pública, sino que hay una corrupción corporativa muy importante. Les mostré que no son solo las coimas pequeñas, sino que los episodios de corrupción en el poder económico pueden ser muchísimo mayores. El banco privado más importante de República Dominicana, hace algunos años atrás, saqueó totalmente al Tesoro de República Dominicana. Baninter les redondeó 1 millón de pesos en su cuenta de ahorro. Prepárate a ganar ahorrando en Baninter. Un banco seguro que cumple lo que dice. Hizo una quiebra fraudulenta en gigantesca escala y como el banco tenía muy buenas conexiones, entre comillas, el Estado se hizo cargo de la gigantesca quiebra y hubo impunidad virtualmente para los dueños del banco. ¿No piensa que en su gobierno también hubo corruptos y ladrones? Robito hubo. Ahora que no robó fue el presidente. Y el saqueo fue un saqueo que era una parte significativa del Producto Bruto completo de República Dominicana, un modesto y muy trabajador y muy humilde y muy pobre país. En tercer lugar, se dice con frecuencia, bueno, a la gente no le importa mayormente lo de la corrupción. La gente se conforma con que, aunque es corrupto, produzca el famoso asunto de que no importa si es más o menos corrupto, la cuestión es que las cosas estén funcionando. No es así. La gente está indignadísima contra la corrupción. La gente se siente impotente, de que no influye en una medida como debiera influir en el modelo neoliberal. La corrupción tiene causas complejas. La Universidad de Harvard hizo un estudio sobre 100 países del mundo para tratar de detectar cuáles son los factores principales que inciden en la corrupción. Por ejemplo, se dice que la corrupción es un patrimonio de América Latina, que América Latina es particularmente corrupta. No parece ser un patrimonio de América Latina. Cuando se observa la corrupción en escala gigantesca en Wall Street, que generó la crisis del 2008, la corrupción de quienes llenaron de hipotecas tóxicas y de derivativos sin base patrimonial a los activos de los bancos, eso se llama corrupción corporativa. Nos damos cuenta que no es un patrimonio de América Latina. Cuando se piensa que el peor episodio de corrupción contemporáneo, los dos peores se dieron recientemente en Estados Unidos, uno fue en Enron en el año 2003. Sus 30 ejecutivos se robaron, defraudaron al público y a los accionistas por $60.000 millones. Los manifestantes abuchearon al director general de Enron, Jeffrey Skilling, fuera y dentro durante su aparición en el club de la Commonwealth. Lo que más influye en la corrupción son los niveles de desigualdad de una sociedad. Por ejemplo, Noruega, Suecia, sociedades que son las más igualitarias del planeta. Eso significa que toda la gente tiene educación, tiene salud y controla. Hay una opinión pública fuerte, organizada, controlando y haciéndose presente permanentemente. Los poderes públicos están obligados por esa opinión pública a informar de todos sus actos. Y esa opinión pública tiene las calificaciones, la educación para evaluar y protestar cuando cree que hay alguna situación dudosa. Hay lo que se llama control social, pero para eso tiene que haber igualdad en la sociedad.
Cuando hay una sociedad muy desigual, la mayoría no tiene los poderes como para controlar, no se entera, no hay transparencia ni tiene los elementos de juicio, y no tiene los medios de canalizar su descontento, de influir. Entonces la mayoría está virtualmente impotente. Cuanto más desigualdad, mayor propensión a la corrupción, porque el grupo poderoso que tiene todo, como sabe que es impune, entonces se dedica a la corrupción en gigantesca escala. Si quieren terminar con la corrupción, mejoren la igualdad en la sociedad. Educación para todos, salud para todos, distribución del ingreso razonable, acceso a trabajo para todos. Eso es el antídoto principal contra la corrupción. Les he mostrado cómo la corrupción no es patrimonio del sector público. Les he mostrado cómo no es patrimonio de América Latina, sino que está en los países desarrollados presente de muchas formas. Les he mostrado cómo la corrupción que importa más no son las pequeñas corrupciones, sino las corrupciones grandes. Les he mostrado cómo las grandes desigualdades son una razón central frente a la corrupción. Les he mostrado que la gente está indignada frente a la corrupción. ¿Saben? Para corregir la corrupción hay que trabajar en todos los planos. Hay que trabajar en el plano de las leyes, leyes duras contra la corrupción. Hay que trabajar en el plano de una policía profesionalizada que esté en condiciones de investigar. Hace falta una justicia de manos limpias totalmente. Pero además de todo eso hace falta combatir culturalmente la corrupción. Si Noruega, Suecia, Dinamarca son los primeros de las tablas internacionales de no tener corrupción, una razón central, además de la igualdad y de que tienen buenas leyes, buena policía y buenos jueces, una razón central es que la cultura en esos países considera a la corrupción una de las peores lacras de la sociedad. Alguien que sea corrupto sería echado de su club social. En la Argentina de los años 90, o en el Brasil de Collor de Mello, o en el Chile de Pinochet, era al revés. La corrupción venía desde el poder. Era casi público que las privatizaciones tenían altísimos márgenes de corrupción. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, que ha extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y una parte de la población fue contaminada profundamente culturalmente y convencida de que el que robaba, pero que lo hacía cubriendo las apariencias, era lo que en el lenguaje porteño se llama un piola, era un vivo. En cambio, el funcionario público que no se dejaba corromper, que no cedía frente a la presión por corrupción, era un idiota, ¿no? Esa infiltración de la corrupción en la cultura es fatal. ¿Se puede derrotar la corrupción después de todo lo que les comenté? Claro que se puede derrotar la corrupción, está a la vista. Una nueva acusación de corrupción salpica al gobierno de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff ratifica su compromiso para atacar esta problemática. Tras ser acusado de corrupción, O ministro do Turismo deu explicações hoje no Congresso. el Comité de Ética Pública de la Presidencia de Brasil recomendó su despido por mala administración. La actual presidenta del Brasil, una mujer, ha despedido a 6 ministros de su gabinete en muy pocos meses por presunciones significativas de corrupción. Ha dicho: con Dilma no funciona la corrupción. En Costa Rica, que es uno de los países de América Latina que está mejor en todas las tablas de transparencia, o sea, con menos corrupción,
están presos en este momento en la cárcel de Costa Rica 2 expresidentes del país. Costa Rica fue condenado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez a 5 años de prisión por delitos de corrupción agravada. Calderón fue sentenciado en principio a 3 años de cárcel por los magistrados de la Sala 3 del ente jurídico. Este es el segundo presidente costarricense condenado por un caso de corrupción. En la Argentina se creó hace muy poco en la Sindicatura General de la Nación la Escuela de Ética y Compromiso en el Servicio Público. Se está educando allí a los más altos niveles de la función pública en desde ya no permitir ningún acto de corrupción de ninguna índole, pero además lo que significa el compromiso de servir a la sociedad. Existen todas las posibilidades históricas actualmente para erradicar esta plaga infame definitivamente de la historia de los pueblos de América Latina. Pero cada ciudadano tiene que participar, como participan actualmente los pueblos que han logrado erradicar la corrupción. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Bien, ese fue el informe sobre el problema de la corrupción en el mundo. Eduardo, varios temas para discutir. Si la gran corrupción es más importante que la pequeña, si lo público es más importante, lo privado es más importante que lo público, y si la desigualdad juega un factor también en los niveles de corrupción. Y para conversar de todos estos temas tenemos la suerte de tener con nosotros a Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética, que nos va a ayudar a entender un poco más ese tema de la corrupción. Una pregunta breve antes de ir al corte y para situar esto. ¿Qué es la corrupción, Cecilia? Bueno, Transparencia Internacional tiene una definición que es bien básica, que es el uso y el abuso del poder público para beneficio particular. Pero Alfonso Quirós, que escribió un último libro sobre la corrupción, que es magnífico realmente, sobre la corrupción en el Perú, complementó muy bien esta definición, porque no es solamente, como dice Klicksberg, no es solamente un problema del poder público, sino también del poder privado. Y no solamente de poder, sino también del uso de recursos públicos y privados. Y entonces creo que de esa manera se complementa muy bien la definición, ¿no? Entonces, el uso o abuso del poder público y del poder privado y de recursos públicos y privados para beneficio particular o personal, ¿no? Bien, con esta definición vamos a ir a la pausa para volver y conversar sobre algunos de los puntos más interesantes del documental. Regresamos. Un día como hoy, 20 de marzo, 2002, un coche bomba estalla en el distrito de Surco en Lima, dejando 9 muertos y una treintena de heridos. La explosión se produce cerca de la embajada de Estados Unidos, 2 días antes de la llegada del presidente de ese país, George W. Bush. Letra de Fuego, con Raúl Doria. ¿Qué tal? Esto es Letra de Fuego. El día de hoy va a estar con nosotros el escritor Renato Cisneros, blogger, figura de la radio, de la televisión y también novelista muy exitoso. Su última novela se llama Raro. Escuchémoslo.
Hola, voy a recomendar, Raro, que es una novela que publiqué en el 2012, que es en realidad una novela de aprendizaje, donde el lector va siendo testigo del crecimiento del personaje, el crecimiento social, moral, psicológico. Raro es un chico de 26 años que sufre de pronto 3 crisis simultáneas que gatillan decisiones en su vida que terminan siendo trascendentales. Por un lado, el rompimiento de su relación sentimental, descubre que su novia le es infiel, y a eso se le van sumando otras 2 crisis, una que es de corte familiar, tiene problemas con sus padres, no está siguiendo la carrera que su padre le ha sugerido por motivos meramente de consenso familiar, y hay una tercera crisis que es la más profunda, que es la crisis vocacional, que es la que lo enfrenta a la decisión de tener que salir de casa y arriesgarse a hacer aquello que piensa que es para lo que ha nacido, que es escribir guiones. La novela, me parece, tiene un corte más psicológico, porque no ocurre en los grandes espacios, aunque hay escenas de Lima que se retratan, ¿no? Hay una cierta geografía, pero me parece que lo más interesante de la novela transcurre en la cabeza de los protagonistas, en lo que ellos van elucubrando, en lo que van pensando y diciendo de sí mismos, y si tiene una idea de fondo, es aquella que busca desmentir el cliché que señala que uno consigue todo cuanto persigue, ¿no? La novela la pensamos entre Alfonso Vargas y yo, y lo menciono porque su participación es muy importante en el libro. Es un libro que contiene una versión gráfica, tiene unos dibujos hechos por Alfonso Vargas que suponen una novedad editorialmente. No hay en general en el Perú novelas ilustradas que son distintas de las novelas gráficas, y queríamos incluirle esa dimensión de lo gráfico porque nos parecía que también el lector podía encontrar en ella una segunda versión de la historia de Raro. Cecilia, hemos visto el documental casos extremos, digamos, ¿no? Guinea Ecuatorial, Suecia, Noruega por otro lado. El Perú, ¿dónde lo ubicarías o dónde se ubica en este continuo de países corruptos, digamos, la corrupción? Mira, justamente ayer Transparencia Internacional acaba de lanzar el índice de percepción sobre corrupción del 2013, que es un índice que se arma sobre la base de un conjunto de encuestas de percepción y que tiene una metodología estándar muy importante, muy bien digamos aceptada, etcétera. Y este índice pone algo que ya todos sabemos, que por un lado tienes los países, entre los países más corruptos está, como tú dices, Guinea Ecuatorial, y entre los países menos corruptos están los países nórdicos, ¿no? En América Latina el país más corrupto es Venezuela, y creo que sale, obviamente, queda claro, digamos, por qué se dice esto, ¿no? Y en el caso del Perú, es verdad que no quisiera decir que estamos más cerca de Guinea Ecuatorial que de los países nórdicos, pero estamos en un puesto, digamos, a la mitad. Somos un país promedio en el que tenemos una alta percepción de la corrupción y al mismo tiempo problemas y debilidades institucionales que refuerzan esta percepción, ¿no? Y si tuviésemos que tomar algunos ejemplos de medidas o de factores que contribuyen a que, por ejemplo, los países nórdicos sean menos corruptos que el promedio, digamos, del mundo, ¿cuáles son esas variables importantes que hacen que un país camine hacia un menor nivel de corrupción? ¿Cómo hacer que un país sea menos corrupto? Mira, yo creo que el factor más importante es la debilidad o la fortaleza institucional. Creo que es el hecho de tener instituciones fuertes, instituciones y mecanismos de control claros, reglas de juego claras, hace que los riesgos de corrupción sean menores. Por otro lado, también es importante una población
educada. Esto que decía Bernardo Klicksberg, a más desigualdad, lo que quiere decir también una población pobre, menos educada, menos vigilante, hay mayores posibilidades de corrupción de parte del sector dominante, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto menos se fiscalice, mayor impunidad va a tener el sector en el poder para abusar de los recursos públicos y privados, ¿no? ¿Consideras entonces que es bien importante sancionar la gran corrupción, digamos, eso que es más visible, la de los gobernantes? Mira, yo creo que es bien importante tener instituciones fuertes. ¿Y qué instituciones? El Poder Judicial, ¿no? Las instituciones del Poder Ejecutivo son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque son las que dan servicio a la población y son las que hacen que la gente o se conecte con su Estado o no se conecte con su Estado. Y entonces, por lo tanto, genera un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Si yo voy a un hospital y siempre tengo que pagar una coima para conseguir que mi abuelita o que mi hijo tenga una cama en el caso de un accidente, pues entonces voy a tener una percepción muy negativa de la autoridad, de la ley, de la institución, y si tengo que robar o si tengo que... no me va a importar hacerlo. O sea, el sentido de la relación con el Estado está en relación directa con el tipo de servicios que da y el tipo de instituciones. Y lo mismo en el Poder Judicial. El Poder Judicial todavía es mucho más claro aún. Claro. ¿No? El ejemplo de Guinea es interesante porque, claro, esto que se ve que el nivel de precariedad institucional llega a tal punto que el presidente tiene la plata de la explotación del petróleo en una cuenta personal, ¿no? Digamos, ese es el extremo. En el caso del Perú, además del Poder Judicial, que sabemos que hay una reforma pendiente, que nadie sabe cuándo va a suceder, ¿qué ajustes institucionales o legales o de sanciones se necesitan, o sea, de incremento de sanciones se requieren para tratar de contrarrestar un poco la corrupción? ¿O tenemos un marco normativo que ya es lo suficientemente grande y desarrollado? Mira, en el Poder Judicial suceden cosas muy disímiles en realidad. En este momento se está aplicando el Código Procesal Penal, ¿no? Este nuevo Código Procesal Penal sustituye a un código del año 40, creo. Es interesantísimo. Todos los abogados litigantes dicen que es muy importante este código. Los jueces consideran que es muy importante. Participan jueces, fiscales, policía y Ministerio Público, pero nadie lo conoce. No lo conoce la gente que tiene que participar como parte del tribunal. No lo conocen en profundidad los jueces, que son los que tienen que definir. No lo conocen los fiscales, que son los que tienen que hacer la investigación. Y los policías se sienten disminuidos porque resulta que ellos eran los que tenían el poder, ¿no? Porque hacían los atestados y ahora ya no los tiene y lo tiene el Ministerio Público. Entonces, son 4 instituciones que debieran trabajar juntas para hacer que el Código Procesal Penal realmente sea mucho mejor para sancionar, alivie la presión en las cárceles, etcétera. Pero no lo conocen. Y más bien hay una pelea entre todas las instituciones, cada una defiende su pequeño compartimento estanco y no se relaciona con la otra. Entonces, no, porque no ha habido la capacitación suficiente, porque no hay la inversión suficiente, porque tendrían que haber cámaras para grabar los procesos y no hay en todos los lugares, porque no se les ha contado por qué es importante esto y de qué manera se benefician, sino más bien lo han considerado como una sanción, les ha caído de pronto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chile se aplicó el nuevo Código Procesal Penal y hubo una inversión impresionante, ¿no? Una capacitación, fue progresivo, se les dio a los jueces y fiscales, sobre todo a los fiscales, mucha seguridad para actuar. Acá no, acá simplemente se decide que va a entrar en funcionamiento el nuevo código en algún lugar y casi no tienen formación para aplicarlo. Y es complicado, no es fácil hacerlo. Cosa que también pasó con las excelentes normas anticorrupción, ¿no? Que reforzaban el Estado para lidiar con la gran corrupción, testigos protegidos, colaboración eficaz, policía anticorrupción, pero luego el paso del tiempo como que nos hace olvidar que son importantes
Y bueno, algunos se mantienen y mantienen fuerza, pero en general como que el Estado se va acriollando en cierta forma, ¿no? El Estado, y eso hace que la población y las instituciones de la sociedad civil, digamos, que podrían ayudar a mantener la vigencia de estos cambios, se van llenando de desconfianza. Entonces dicen, ¿qué tanto? Nada va a cambiar, siempre va a ser así, eso es una tontería. No creen. Pierde credibilidad el sistema, y eso es lo peor, porque cuando pierde credibilidad, recuperarla es complicadísimo, ¿no? Siguiendo con el punto que ha planteado Eduardo, muchos analistas han dicho, oye, pero estamos avanzando, por primera vez en la historia tenemos a un presidente y a su asesor en la cárcel, a militares en la cárcel, tenemos una procuraduría que ha retomado, digamos, fuerza en sus niveles de investigación, pero uno a la vez tiene la percepción que plantea Eduardo, ¿no? Que de pronto pensamos que en los 90 se acabó y que ya solucionamos el problema, cuando tal vez la corrupción deja rezagos que viven mucho tiempo, y tal vez es una lección que tenemos que aprender respecto a cómo dañan la institucionalidad en un país. ¿En qué punto estamos nosotros como sistema anticorrupción, desde el punto de vista público del Estado? Mira, nosotros no estamos tan mal, es verdad. Incluso con este gobierno estamos mucho mejor que con los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que la gente ya no cree, ¿no? Se ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad en las instituciones. Entonces, revertir esa falta de credibilidad cuesta mucho, como decíamos, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? ¿En qué estamos? Tenemos una comisión de alto nivel anticorrupción, que es muy importante, porque se sientan en una mesa todas las autoridades, todos los presidentes de todas las instituciones más importantes del país, de todos los poderes del país, y se sientan y están comenzando a coordinar. Entonces, de no tener nada a comenzar a ver que efectivamente sobre algunos casos ya comienzan a haber vínculos y acciones de coordinación entre las instituciones, es muy importante, y se han logrado leyes interesantes. Esta cuestión de la Unidad de Inteligencia Financiera, que firma un convenio con el Ministerio Público, es muy valioso, y eso es parte de la Comisión Anticorrupción, entre muchas otras cosas. Pero aparte de eso, comenzamos a tener comisiones regionales anticorrupción, que puede ser una cosa todavía incipiente, formal, ¿no? Pero que va comenzando a crear una cultura de la transparencia, una cultura de la lucha contra la corrupción. Ahora, vamos lento. Vamos a ir a una pausa, Cecilia, para volver y seguir conversando sobre ese y otros temas vinculados a la corrupción. Regresamos.
¿Qué tal? Esto es Letra de Fuego. El día de hoy va a estar con nosotros el escritor Renato Cisneros, blogger, figura de la radio, de la televisión y también novelista muy exitoso. Su última novela se llama Raro. Escuchémoslo. Hola, voy a recomendar Raro, que es una novela que publiqué en el 2012, que es en realidad una novela de aprendizaje, donde el lector va siendo testigo del crecimiento del personaje, el crecimiento social, moral, psicológico. Raro es un chico de 26 años que sufre de pronto 3 crisis simultáneas que gatillan decisiones en su vida que terminan siendo trascendentales. Por un lado, el rompimiento de su relación sentimental, descubre que su novia le es infiel, y a eso se le van sumando otras 2 crisis, una que es de corte familiar, tiene problemas con sus padres, no está siguiendo la carrera que su padre le ha sugerido por motivos... Letra de Fuego, con Raúl Dola. ¿Qué tal? Esto es Letra de Fuego. El día de hoy va a estar con nosotros el escritor Renato Cisneros, blogger, figura de la radio, de la televisión y también novelista muy exitoso. Su última novela se llama Raro. Escuchémoslo. Hola, voy a recomendar Raro, que es una novela que publiqué en el 2012, que es en realidad una novela de aprendizaje, donde el lector va siendo testigo del crecimiento del personaje, el crecimiento social, moral, psicológico. Raro es un chico de 26 años que sufre de pronto 3 crisis simultáneas que gatillan decisiones en su vida que terminan siendo trascendentales. Por un lado, el rompimiento de su relación sentimental, descubre que su novia le es infiel, y a eso se le van sumando otras 2 crisis, una que es de corte familiar, tiene problemas con sus padres, no está siguiendo la carrera que su padre le ha sugerido por motivos meramente de consenso familiar, y hay una tercera crisis que es la más profunda, que es la crisis vocacional, que es la que lo enfrenta a la decisión de tener que salir de casa y arriesgarse a hacer aquello que piensa que es para lo que ha nacido, que es escribir guiones. La novela, me parece, tiene un corte más psicológico, porque no ocurre en los grandes espacios, aunque hay escenas de Lima que se retratan, ¿no? Hay una cierta geografía, pero me parece que lo más interesante de la novela transcurre en la cabeza de los protagonistas, en lo que ellos van elucubrando, en lo que van pensando y diciendo de sí mismos, y si tiene una idea de fondo, es aquella que busca desmentir el cliché que señala que uno consigue todo cuanto persigue, ¿no? La novela la pensamos entre Alfonso Vargas y yo, y lo menciono porque su participación es muy importante en el libro. Es un libro que contiene una versión gráfica, tiene unos dibujos hechos por Alfonso Vargas que suponen una novedad editorialmente. No hay en general en el Perú novelas ilustradas que son distintas de las novelas gráficas, y queríamos incluirle esa dimensión de lo gráfico porque nos parecía que también el lector podía encontrar en ella una segunda versión de la historia de Raro. Aquí en Informe Especial estamos con Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética, conversando sobre el tema de la corrupción. Hemos visto el documental de Bernardo Klicksberg sobre el problema de la corrupción en el mundo. Cecilia, uno de los temas que plantea Klicksberg es esta diferencia entre gran corrupción y la corrupción menuda. Y él afirma que la gran corrupción es más importante, dañina, que la pequeña corrupción. ¿Compartes tú esta visión de lo que genera la corrupción en una sociedad? Mira, yo no estaría tan de acuerdo en decir cuál es peor que la otra. Creo que las dos son malísimas, ¿no?
para la salud de una sociedad, para la salud democrática además de una sociedad. La gran corrupción sin duda es tremenda porque además afecta en recursos económicos directamente a la caja al Tesoro Nacional, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de narcotráfico, estamos hablando de la gran corrupción y estamos hablando de un flagelo que va mucho más allá de un tema económico, ¿no? Cuando hablamos de contrabando también. Pero, de hecho, la pequeña corrupción es tan dañina como la otra. Y yo diría que va socavando las bases de una sociedad y la confianza de la población en una sociedad democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque, lógicamente, el hecho de que digamos, sea más fácil siempre coimear al policía que sacar el brevete, que sea más fácil pagar por la nota de mi hijo que hacer que mi hijo estudie, que siempre sea más fácil sacarle la vuelta a la norma, a la ley, al orden, a la regla de juego. Entonces está haciendo que yo no crea que exista, que vale que exista un sistema para todo el mundo. Yo puedo comprar mi felicidad, ¿no? Proética hizo una serie de mapas de corrupción en el Perú. ¿Dónde encuentran los principales nodos de corrupción, de esta pequeña corrupción? Mira, yo no diría que son parte de un mapa de riesgos, sino en general, es nacional, es un problema nacional. Sí puedes encontrar, por ejemplo, la gran corrupción alojada geográficamente, ¿no? Entonces tienes la tala ilegal de madera en San Martín, tienes el problema del narcotráfico en toda la Amazonía, tienes el problema de contrabando en las zonas de frontera, de Puno, pero la posibilidad de un policía coimeado, de un juez coimeado, de un maestro coimeado, en menor medida, por supuesto, maestros y, digamos, el personal de educación y salud, en menor medida, pero igual, hay mecanismos para coimearlos. Eso se encuentra a nivel nacional, en todos lados. ¿Y dónde más? En el interior, donde hay menos control. El control tiene, los mecanismos de control tienen, de hecho, un rol disuasivo, digamos, ¿no? Donde funciona bien un control, o donde hay una población que está mirando qué cosa es lo que hacen sus autoridades, hay menos corrupción de lo que hubiera si es que no hay ese tipo, ¿no? Y donde nos ha fallado muchísimo es en el tema de control, ¿no? Recién en los últimos años vemos que hay una modernización del sistema nacional de control y de la Contraloría, pero antes el gobierno de Fujimori se ocupó de desmantelar totalmente. No estamos viendo a Solay, justamente recientemente extraditado, pues fue un contralor durante el régimen de Fujimori, ¿no? Así como Christopher plantea esta digamos, o contrapone el tema de la gran corrupción y la pequeña corrupción y le da un valor más alta a una, también habla de lo público y lo privado. Y también termina como reforzando la idea de que la corrupción desde el lado privado como tiene un igual peso o mayor peso e importancia que lo público. ¿Tú dirías que es posible hablar de separarlas y que más bien no forman parte de lo mismo y por lo tanto su importancia es la misma? No es lo mismo. Tú puedes separar, metodológicamente, digamos, tú puedes separar la corrupción pública, ¿no? Los funcionarios, quiénes son los funcionarios que más reciben, que más riesgo de corrupción ofrecen, de cómo funciona la corrupción a nivel privado, ¿no? De hecho, no sé cuál es más importante. Las dos son importantes nuevamente, así como la grande y la chiquita, la pública y la privada, terminan siendo un complemento, ¿no? Porque en la medida en que tengas empresarios que coimeen al Estado, a los gobiernos y a las instituciones del Estado, pues vas a tener estados y gobiernos cada vez más corruptos. El asunto es el siguiente: yo creo que si tú tienes un Estado que funciona bien, los riesgos de corrupción privada van a ser menores. Si tu Estado, si las instituciones de tu Estado, si tus municipios, si los ministerios, si en general todas las instituciones del Estado
tienen mecanismos de control eficientes, las posibilidades de que un funcionario reciba coima sin riesgo de ser castigado son mejores, son mayores, ¿no? Si esto es así, el empresario va a preferir muchas veces, no el empresario corrupto que ya de por sí es un empresario corrupto, digamos, pero muchos empresarios van a preferir no pagarle coimas y hacer las cosas por donde debe hacerse. Pero, por ejemplo, es muy frecuente escuchar en estas reuniones de la CONFIEP o en estas reuniones de la Sociedad Nacional de Industrias o de la Cámara de Comercio, en donde en este momento hay directivos que sí tienen mucho interés en combatir la corrupción o en reducir la corrupción. Decir, bueno, nosotros queremos que esto funcione, nosotros queremos que el Estado funcione, no queremos pagar, pero si no pagamos, no pagamos la planilla. Y entonces, en la medida en que las instituciones no funcionan como deben funcionar y solamente funcionan bajo el mecanismo de la coima, entonces vamos a tener empresarios que no van a tener alternativa de pagar justamente para poder funcionar como tal. Esto también puede ser una trampa, ¿no? Claro, una excusa. Claro. Pero, una excusa. Pero en todo caso, reduzcamos la excusa y hagamos que el Estado sea un Estado más eficiente para que no haya alternativa y tengan que ir por donde deben ir. Mejor dicho, es ir a pelear esa zona gris, digamos, ¿no? A todo nivel, desde la superintendencia financiera hasta el control de las camas en el hospital o los maestros, y que aquellas personas que no les gusta la corrupción tengan un espacio estatal que acoja sus denuncias. Exactamente, y castigo a los corruptos, ¿no? Visible. Eso es algo que es muy importante, y más bien aquí lo que vemos es un relajo muy grande frente al que recibe una coima en el municipio o en el hospital o en el colegio. No hay castigos, lo que hace que la sensación de impunidad refuerce la falta de credibilidad y de confianza en esto, ¿no? Si hubiera efectivamente sanciones pagables, ¿no? Si al que le ponen, si a estos desgraciados que van andando por las calles matando gente en combis asesinas, que tienen 35, 50, 75 papeletas, efectivamente tuvieran que pagar sus papeletas, lo más probable es que ya no serían así de desgraciados y así de andarían impunes por las calles, ¿no? Entonces falta el cumplimiento de la norma, de la sanción. Exactamente, que se cumpla la norma, sanciones, yo diría incluso sanciones menores, pero que sean fácilmente pagables en términos de justicia, ¿no? Yo te quería plantear justo una idea contraria. Bueno, me imagino que también depende del nivel de acto de corrupción, pero una de las cosas que ha pasado luego de la experiencia de fines de los 80, los 90 y los actos de corrupción que se conocieron, es que como que lo que siente, por ejemplo, el empresariado es que el marco normativo se fue siendo mucho más rígido justamente para tratar de evitar la corrupción. Y lo que termina sucediendo cuando ya el sistema está corrompido es que siempre se busca la manera de sacarle la vuelta a las leyes. Ahora que se habla de destrabar burocráticamente al Estado peruano, un camino viable es reducir las leyes, pero aumentar las sanciones de tal manera que sean lo suficientemente disuasivas de un posible acto de corrupción. Es una idea aplicable solamente tal vez a las grandes licitaciones públicas, a los grandes niveles de corrupción y no de repente a la corrupción pequeña, ¿o no lo ves viable? Lo que pasa es que muchas cosas tendrían que cambiar para que eso funcionara, ¿no? Porque, ¿por qué no puedo pensar yo que van a facilitarme más las cosas en términos burocráticos, me van a poner sanciones más altas, pero no importa nada si no las pago? O sea, ¿cómo hago que se cumpla la ley? ¿Cómo me aseguras tú que efectivamente vas a lograr que se cumpla la ley? Creo que ese es el gran dilema, el gran tema
sobre el cual tenemos que reflexionar. ¿Cómo hacer para que se cumpla la ley en nuestro país? ¿No? Y yo incluso sería de la idea de que sanciones más altas desalientan, tanto para grandes como para chiquitos, desalientan el cumplimiento de la ley. Creo que lo que hay que hacer es, así como hay que alentar a la gente a que pague impuestos, hay que alentar a la gente a que pueda pagar, pueda cumplir responsablemente con un trámite, y si es que no lo cumple, pague digamos, no es que pague económicamente, pero digamos cumpla su responsabilidad, ¿no? Claro. Se enredó todo. Nos está quedando la idea, para cerrar el programa, de que no son solamente entonces pedir valores, sino necesitamos un Estado más capaz de controlar estas conductas y además que acoja mejor a ese sector que le molesta la corrupción y sin embargo a veces el sistema lo lleva a ella, digamos. Claro. Y un ángulo por lo menos sobre el cual yo no había reflexionado, es el tema de la igualdad y una sociedad, más control, menos corrupción. Es un tema interesante sobre el cual creo que no se ha escrito o reflexionado mucho en el país. ¿Algún comentario final, Cecilia, sobre el tema? Mira, creo que tenemos que seguir dándole. La corrupción no la vamos a revertir de un día para otro. Somos una sociedad muy desconfiada y tenemos que progresivamente ir ganándole confianza a las autoridades y a la ley. En ese momento creo que es el gran problema, ¿no? Y me quedo con la sensación de que efectivamente nuestro objetivo tiene que ser cómo hacer para que se cumpla la ley, ¿no? Lo que alude a autoridades, a dirigentes, no hemos hablado de la política. Y la política los partidos políticos tienen un rol importantísimo en este aspecto, y no hemos hablado del financiamiento de la política, que es un mecanismo corrosivo tremendo, ¿no? Entonces creo que podríamos hablar días de días sobre el tema de la corrupción y probablemente también encontrarle muchas salidas a esto. Creo que lo más importante es seguir dándole, ¿no? Y tratar de generar una cultura anticorrupción, de transparencia, de control, que no exija que tengamos un policía afuera que nos diga que paremos, sino más bien que tengamos el policía adentro y que sepamos por interés y por respeto al otro, que es mucho mejor tratar, digamos, respetar las normas, respetar los procedimientos, ¿no? Y Cecilia, muchas gracias, Eduardo. Bueno, un gusto haber estado con Cecilia acá tocando este tema. Y este fue un informe especial. Nos vemos en la próxima edición, donde volveremos a tocar y hablar sobre algún tema o una problemática global y desde su perspectiva en el Perú y de las soluciones que se pueden dar para encontrar una salida. Que les vaya bien. Nos vemos.